pero no era la voz de Dios. Parte de las cosas importantes de un cristiano es reconocer cuando Dios le está hablando. Oiga, y Dios, mire, si usted analiza la Biblia, usted lee la Biblia un poquito, la mayoría de veces que Dios habla no es para felicitar. La mayoría de veces que Dios habla es para corregirnos, para instruirnos. No, no es esto, es esto lo que tienes que hacer. Deja de hacer esto. Incluso la Biblia dice que estaban los 12 patriarcas, los hijos de Jacob, y mandó a 6 al monte Ebal a maldecir, y mandó 6 al monte Gerizim a bendecir. ¿Por qué? Porque mire, si una maldición tiene que llevar una causa. La Biblia dice en Proverbios, no hay maldición sin causa. Entonces la maldición no es para nosotros, a menos que nosotros nos hagamos maldecibles. Y la bendición es para nosotros, pero tenemos que hacernos bendecibles. Eso pasa con las proclamas. Me recuerdo un hermano hace como 2 años. Me dijo, mi hermano, yo no creo en las proclamas, me dijo. Realmente yo no creo en eso. Yo le expliqué y me dijo, no, a pesar de que me expliquen, no creo. Bueno, ahí sí que cada quien, ¿verdad? Y pasaron todos los años, ni fue prosperado, ni fue abundado, ni tuvo reposo. O sea, todos los años que pasaban no le caían a él nada. ¿Pero por qué? Porque él mismo estaba fuera del campo de los que creen. Lo que tenemos que es creer. Por eso Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Y también la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Nosotros tenemos que creerle a Dios. La palabra va a ser nuestra tanto como la creamos. No tanto como se decrete o proclame, sino tanto como la creamos. Y hermano, yo lo he vivido de una forma extraordinaria. ¿Y por qué yo? Y tú no. Porque sí, tú lo puedes también recibir. Pero ¿qué aquí nos hace falta? Siempre creer. Ok, entonces, hay gente, incluso, tal vez sería bueno. Si alguien dice, mire hermano, Dios me habló, que tal vez lo pudiéramos platicar. Porque hay cosas que Dios no dice y la gente cree que le dice. He visto gente que dice, no, es que Dios, mire, un hermano, Dios me dijo que le regalara mi carro a un hermano. ¿Usted cree que Dios va a decir eso? ¿Qué dice? Yo creo que sí. Ok, yo creo que sí le puede decir. Pero, oiga, pero Dios no lo va a decir, porque lo que Dios dice es para bendecir o para maldecir. Okay. Ahora, entonces, cuando Dios le dice a un hombre, por ejemplo, regala tu carro a tal hermano, es para bendición del que lo recibe y el que lo da. Pues en este caso él dijo que Dios le había hablado y cayó en una ruina total. O sea, no podía ir al trabajo temprano. O sea, fue una maldición regalar ese carro. Dios no le habló. Tal vez fue su alma la que lo movió a lástima. Entonces tenemos que tener cuidado, hermano. Si algo va a ser bien importante es distinguir la voz de Dios. Principalmente en este tiempo que no se oye una voz, sino muchas voces, hermano. Hay gente que se alimenta del Facebook. Hay gente que se alimenta de YouTube. Ahí se va a hacer unas preguntas. Dijo, ese no es ebenecerita ni bochemita, ese es facebookero o youtubero. Mire, fíjese que, por ejemplo, mire, cuando dicen que aquí va a haber un terremoto que va a yo he oído un montón de esas, hermanos, y nunca, bueno, no nunca, las que he oído no han pasado nada. Porque mire, en primer lugar hay que ver quién le dijo a él y si lo que dijo está escrito. Por ejemplo, está escrito en la Biblia que van a haber terremotos. Sí. Entonces no es de que, pero mire, pero la Biblia no dice, bueno, en tal país, yo oí el año pasado, en tal país del Caribe va a haber un terremoto como nunca antes. Y no, mentira. Porque Dios no quiere asustar. Dios quiere que entendamos el beneficio de ser arrebatados, no por miedo. Como que un hombre diga, mira, si no me amas, te mato. ¿Será que lo va a amar? No, él va a engañar diciendo que lo ama, pero no lo ama porque va a estar por miedo. Dios no quiere a nadie por miedo, quiere por amor. Ok, entonces, distingamos la voz de Dios. La responsabilidad, el usuario final de la voz, somos cada uno de nosotros y tenemos nuestra responsabilidad de decir si es de Dios o no. Mire, pues, ¿cómo saber si es de Dios? La voz de Dios nunca se aparta del parámetro bíblico. Ok, ahora, para agarrar un ejemplo, volviendo al carro, la Biblia dice que el que no provee para los suyos, y principalmente para los de su casa,
es peor que un infiel. Tenía un carro que le servía para trabajar. Entonces, al darlo, ¿qué principio violó? El que no pruebe para los de su casa primeramente. Imagínense que alguien dice, mira, y el sueldo, es que el Señor me habló que se lo diera o tal, y la comida, Dios va a proveer. No, primero la casa, primero las deudas. Pero hermano, es como aquel que, hay un dicho coloquial que dice, oscuridad de la casa y lumbre de la calle. ¿Lo ha oído, verdad? O sea, al revés, ¿verdad? Pero la esencia es la misma, ¿verdad? O sea, alguien que va bendiciendo a medio mundo en la calle y no bendice a su mujer ni a sus hijos. Eso no está bien, eso no es cierto. Dios no le ha hablado que bendiga a otros. Me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8. Primero la casa. Hermano, así me decía una hermana a mi hermano, ese mi esposo es una amabilidad total en la calle. O sea, se encuentra una de trabajo que tal como está, que gusto está. Pero yo no sé, me le quedo viendo, ese es el mismo que está en la casa. La casa es un abusivo. Entonces, tenemos que entender parámetro bíblico. Primero la casa, después en una forma expansiva para afuera. Okay. Es más, lo confirma, tiene que estar confirmado por la palabra. Aunque parezca, si no tiene base bíblica, no es de Dios. Tiene que tener una base bíblica. Usted tiene un parámetro, un aval, un pie de imprenta bíblico para decir, ok, eso es del Señor. Bueno, miren, ¿será que el Señor le puede hablar a alguien que se cambie de trabajo? No. Sí, pero puede ser que confunda su alma, por ejemplo. Póngale que el jefe es como decía una hermana, es el representante legal del anticristo en la tierra. Pero mire, injusto, le roba, es un Labán, cambiándole 7 veces el salario a Jacob, pero Jacob se lo merecía también. Ok, ahora, ¿qué tal si Jacob dice, no, ya no, este jefe no sirve, este jefe no es bíblico, y que iba a ser bíblico en la mamá? No, me retiro, Dios me está hablando que a través de tanta prueba me cambie de trabajo. ¿Qué hubiera pasado? ¿Cómo? Sí, pero Jacob tenía pues, la descendencia de las 12 tribus. Y si dice, no, yo me voy, no. Entonces quiere decir que para cambiarse no es de que nos guste o no, sino es si nos sirve en nuestro espíritu y nuestra alma o no. Entonces tenemos que ver la voz de Dios, no es un maltrato. Mira ahí, ¿verdad? Ok. Vamos a ver, avancemos pues. ¿Quiénes son los que oyen? Mire pues, ¿quiénes son? ¿Cómo distinguir la voz? ¿Quiénes son los que oyen? Juan 10:27 dice, Biblia del lenguaje sencillo. Mis seguidores me conocen y yo también los conozco a ellos. Por ejemplo, mire, ¿cómo conoce usted al hermano que está a la par? Bueno, a la par sí, a ver si lo conoce, ¿va? Porque es su esposo, su papá, qué sé yo. ¿Cómo conoce el de atrás? Usted no lo conoce. Usted no lo conoce. Los que lo visitan por primera vez, de plano, va. O tal vez los nombres que dije, va. Pero por ejemplo, Claudia, creo que usted no sabe cómo se llama el hijo de Denis, va. Y lo ha visto hasta hermano, Dios me lo bendizca, le dice. Y no sabe cómo se llama. Él no lo conoce. Entonces hay gente que dice, Dios bendíceme, y no conoce a Dios, porque se conoce a través del oír. Porque la Biblia dice que la fe viene por el oír, y por oír la palabra de Dios. Al que no oye palabra, no conoce a Dios. ¿Por qué? Porque no tiene fe. Entonces, el que sigue tiene que conocer. El que sigue tiene que oír. Y yo también los conozco a ellos. Son como las ovejas que reconocen la voz de su pastor. Mire pues, miren, analicemos este verso. Mire pues, ¿quién está hablando ahí? Cuando dice mis seguidores me conocen, ¿quién está hablando? No, ¿quién está hablando? Jesús. Es el libro de Juan, pero ¿quién está hablando? Jesús. Mis seguidores me conocen y yo también los conozco a ellos. Son como las ovejas, está hablando Jesús, y reconocen la voz. ¿Qué diría ahí? ¿Quién es ese pastor? Vea el texto. ¿Quién es el pastor? No, entonces diría, y reconocen mi voz como pastor.
Está diciendo, ustedes, por ejemplo, aquí está Dios y les habla a ustedes, miren, yo los conozco, ok, y reconocen la voz de su pastor. No dice de mí, que soy su pastor, aunque es nuestro pastor, pero está hablando de Efesios capítulo 4:11, que él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para equipar, para edificar al pueblo. Entonces, esto lo que hace es entender que cualquier voz que usted oiga tiene que ser sometida a un discernimiento de un ministro que usted reconozca. Si usted va a buscar uno ahí en YouTube, míreme, fíjese que tuve un sueño, interprete, pero ¿y saber quién es él? Mire, por esa curiosidad del alma es que tiene tanto éxito, por ejemplo, los horoscoperos, los brujos, los adivinos, los que practican la cartomancia, la lectura del té. Yo lo aseguro, mire, le aseguro que aquí por lo menos más de uno le han leído algo. No levanta la mano, pero seguro que le han leído algo. Las cartas, el tarot, yo por molestar voy a meter mi mano. He visto esas máquinas, no sé si todavía hay aquí en Guatemala. La última vez que la vi hace años fue en el centro comercial de la zona 4. No, nunca la vio nadie. Sí, la vieron. Que metía la mano, echaba un quetzal y decía, hoy tendrás suerte, porque perdiste un quetzal. O sea, pero hay gente que dice, y tal vez sí, o tal vez no. Un ejemplo, una vez una señora decía que tenía sueños. Decía, yo tengo sueños, fíjese. En la oficina yo tengo sueños. Entonces yo he soñado con gente de acá y Dios me ha hablado acerca de ellos, pero no puedo decirlo todavía. Eso es de Dios. Dios no anda con misterios, hermano, ni con cosas así místicas. Si Dios nos quiere hablar, nos va a hablar. Llegaba gente, mire, y no ha soñado conmigo, por favor, sueñe conmigo. Gente, oiga, gente que no tiene pastor. Y él las conoce a ellas. Mis seguidores me obedecen. Entonces, tenemos que entender, los que oyen la palabra deben tener un filtro. Incluso, mire, el ministro se puede equivocar, pero la Biblia no. Entonces, usted recibe una palabra, el ministro le puede decir, es esto y esto, pero la palabra le va a poner el último aval. Es un checklist que aplica. Pero eso no está en la Biblia. Por ejemplo, mi hermano, yo he visto casos, pero mire, reales, y no uno ni dos, donde hay gente que dice que Dios les ha hablado, que dejen a su mujer. Eso, hermano, mire, hay que ser estúpido. O sea, me baso a Gálatas capítulo 3, Gálatas estúpidos, ¿quién os hechizó? Habiendo comenzado en el espíritu, terminaron por la carne, en esa versión. Pero suena muy feo, si no se la cambio, usted es delicadito, ¿va? Bueno, saber que también no hablará usted, ¿va? Después va. Oiga, pero eso está fuera de toda razón. Eso no es bíblico. No es que el Señor me habló, mentira del diablo. Y va con otro. Mire, hermano, hasta me recuerdo un caso de unos hermanos que iban a una iglesia. Por supuesto que no voy a decir el nombre, pero ellos estaban de pareja, de amigos, y se querían casar. Entonces los pastores decían, no, ella no es, déjala. Y para decirle que la dejara. Ellos se amaban. Y entonces mejor los echaron de la iglesia. Y al final después se dio cuenta de que las pastores querían a ese hombre para su hija. Entonces querían decir, manipular con la palabra. Entonces tenemos que ver la palabra. Esa es la que nos da la certeza, hermano. Pero tenemos que reconocer la interpretación que queda de ella. Bueno, miren, pues, avancemos. Pasos para oír la voz de Dios. Ser seguidores de Dios. Hermano, alguien, mire, yo le conté, le acabo de contar, no sé qué día, creo que el domingo. De un hermano que su jefe, su jefe dice que es despilfarrador de dinero con prostitutas y licor. Ese es su vicio. Y le conté, ¿se recuerda? A los que no lo oyeron, que se fue a Colombia a hacer negocios, pero cada vez que él salía de viaje contrataba prostitutas, mínimo 2, y se fue a Colombia y contrató 2 prostitutas, ¿va? Silicon Valley,
Ya entendió, va bien siliconeada, ¿verdad? Y la llevó al hotel, va. Mano, mire, las prostitutas le dijeron, mira, ¿por qué haces esto? Dios te dice que esto es pecado. Las prostitutas, hermano, ¿eso no es normal? ¿O es normal? La prostituta dice, mira, vos dormiste, yo le saco la billetera. Eso es lo que quieren es dinero. Pero Dios hablándole a él a través de, no, ¿sabes qué? Mejor no, conseguimos, nosotros nos pusimos acá y Dios quiere hablarte que no hagas esto, que no peques. Tenía tocado, le duró una semana. ¿Por qué? Porque oyó una palabra, pero como no era seguidor, no reconoció, creyó que era de Dios, pero no era de Dios, según él. Pero Dios estaba llamando a la que se arrepintiera. Bueno, ser conocedores de Dios. Mire, pues, por ejemplo, usted me conoce un poquito. Yo creo que usted podría decir, discernir si él le dice, mire, el pastor dijo tal cosa. No, él no dice eso. Yo, por ejemplo, a mí me han dicho cosas, fíjate que dicen que el hermano Sergio dijo eso. No, eso es imposible que él lo haya dicho. Yo lo conozco a él perfectamente. No puede haber dicho eso. Es mentira. Porque usted, de acuerdo a lo que conoce, tiene que haber una relación de verdad con lo que alguien dice que dijo. ¿Sí me van a entender, verdad? No. Fíjese que el pastor me dice que el arrebatamiento va a ser mañana. Es mentira. ¿De qué puede ser? No sé. Pero yo no estoy disponiendo fecha. Ahora otro que dice, hermano, los que se inventan las fechas. Bueno, ser conocidos por Dios. Ser conocedores de la voz de Dios y ser obedientes. Como en este caso, Dios le habló y no fue obediente. Ahora la pregunta es, ¿Dios te ha hablado alguna vez cuando estás a punto de pecar? ¿Verdad que sí? Y a veces, Señor, mira, voy a hacer de caso que no lo oí. A veces hay gente que dice así. Mire, otro caso, había un compañero en la U, de que él era cristiano, ¿va? Y su problema es que era mujeriego. No era casado, tenía su novia, pero andaba viendo si hacía un upgrade, ¿va? Una actualización. En eso entonces comenzaba a ver, él llegaba tarde a la U solo para la salida, para ver quiénes iban y a ver quiénes iban a pie. Y decía, ¿estudias o trabajas? Para dar el jalón. Tenía su estrategia. Y en eso vio una, esta. Como dijo Rafael, hoy será mi gran noche. Y le iba a hablarle, y en eso, Dios te bendiga. Un hermano de la iglesia atrás de ella venía. Me arruinó, dijo. ¿Entendió? Dios en su misericordia me posibilitó a pecar. No le ha pasado a usted a veces que tal vez hasta pensando mal, un hermano, bendiga, hermano, ay, gracias Señor, me gustaste, me cae mal pero hoy me sirvió para no pecar. Ok, mira pues, la pregunta es, ¿Dios habla aún? Hay gente que dice que Dios ya no habla. Y Dios habla, hermano, en la Biblia habla, pero también quiero enseñarle muchas cosas y formas que Dios habla. Hebreos 1:1 dice, Dios habiendo hablado en otro tiempo muchas veces y de muchas maneras. O sea, Él ha probado todo para hablar con la humanidad. Primero comenzó a probar hablándole a la creación, falló. Comenzó a hablarle a Adán y Eva, falló. Entonces comenzó a mandar patriarcas, fallaron los patriarcas. Comenzó a hablarle, dejó de hablarle 430 años a Israel. Manda a Jesucristo para una reconciliación de Dios con la humanidad. No oyeron a Jesucristo. Jesucristo dice, oiga, ¿sabe qué? Les conviene que yo me vaya para que venga el otro consolador, el Paracletos, el Espíritu Santo, y Él los guiará a toda verdad. Entonces, ha tratado de muchas formas de hablarnos con el Padre, con el Hijo y ahora con el Espíritu Santo. O sea, probando de muchas formas. Y hay gente que es dura. Hay gente, hermano, que dice que sabe que está mal lo que está haciendo, pero no lo deja, porque no cree que Dios le está hablando. Ok. Y en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por medio de quien asimismo hizo el universo. Claro que Dios sigue hablando. Hebreos 3:7 y 8 dice, por eso,
como dice el Espíritu Santo. Estamos en el ayón del Espíritu Santo, en la época del Espíritu Santo. Si oís hoy su voz, ¿cuándo hay que oír la voz? Por ejemplo, usted no ha visto algunos programas, por ejemplo, he visto en Word, en Excel, en PowerPoint, en Office, que son programitas que llevan un reloj interno. Cuando se abre, le aparece la fecha de ese día. ¿La ha visto? Ok. La Biblia es así, una actualización eterna. Cada vez que usted la abre, ese es su hoy para usted, que Dios le va a hablar. La Biblia no deja de hablar, ok. Si oyes hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Usted, al oír la voz de Dios, el corazón entra en una posición defensiva, una posición dura para no recibirla. Mire, porque todos aquí tenemos que dejar cosas. Todos aquí tenemos que cambiar en alguna forma. Pero la palabra entra en una especie de autodefensa. Mire, por ejemplo, usted ha visto en los armadillos, unos que se ponen así como chibolitas. Método de defensa, se blindan para evitar el daño. Hay gente que blinda su corazón para no obedecer la palabra. Yo me recuerdo que una vez un hermano invitó una vez a una patoja. ¿Sabes qué es patoja? Va? Una cría a la iglesia. Le digo, mira, te invito a la iglesia. Y como ella era hija de dominio, le dijo, mira, mamá, ¿me das permiso para ir a la iglesia? ¿A cuál? Ah, pues es una iglesia, como decía él, una iglesia evangélica, decía. Bueno, te doy permiso con una condición, le dijo, que no vayas a levantar la mano, le dijo. Porque antes se decía así, ¿se recuerdan, va? Levantar la mano era asustar al Señor, es levantar la mano, si no, Hitler hubiera sido primero en aceptar hace rato levantando la mano. Ok, dice, entonces, una oración, va, mire pues, cada versículo usted quiere desprender una oración. ¿Qué oración desprenderías tú de estos versículos cuando entras a la iglesia? Señor, no endurezcas mi corazón. Que tu palabra penetre. Mire, yo antes decía siempre, la Biblia dice que da fruto al 30, 60 y 100 por uno. Yo decía, no, que dé solo al 100, oraba yo, Señor, que dé al 100. Y el Señor me dijo, no, es imposible que dé al 100 porque todos tienen diferente medida de fe y cada quien va a actuar de acuerdo a su fe. Entonces hay gente que 30 es su límite. Hay gente que 60 y hay gente que 100, pero no todos son 100. Igual que la Biblia dice que nosotros fuimos puestos como cabeza, no como cola, pero no todos son cabeza. Si no sería un monstruo amorfo eso, solo que fuera todo cabeza. Gente que cada quien tiene que tener su posición. Ok. Endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la prueba en el desierto. Eso es en Meribá. O sea, en Meribá hubo contienda. Entonces la contienda, oiga, el pleito, la pelea entre hermanos evita que se reconozca la voz de Dios. Cuando hay pleitos, eso pone duro el corazón. Mire, me decía un hermano una vez, hermano, mire, yo no sé qué hacer con mi mujer. Yo menos le dije, va, si ni la conozco. Pero fíjese que siempre que venimos a la iglesia hay lío. Porque yo quiero venir temprano y ella no. Siempre, miren, unos líos. Que a veces mejor no venimos. Porque nos pegamos unas buenas agarradas. Entonces, mejor ni vayamos. ¿Está bien o no? Pues si no, aquí nos van a ayudar y nos va a hablar Dios. ¿Dónde entonces? En la casa peleados. Y después vamos a la Aurora y encima. No, ahora está bonita la Aurora, va. Pero antes, uno decía el Tecunumán a tomar atol de lote. Más rico el de Plaza Verde. Bueno, mire pues, pero entonces el punto era, o sea, que si no es aquí, ¿dónde? Es como que usted pretende ir a un hospital, aquí solo hay enfermos, ¿sabes? Mejor me voy. Pues no vaya a morirse afuera. Y en las iglesias hay gente pecadora. Por ejemplo, me dice, hermano, y si llega un gay ahí a la iglesia, pues que pase, que oiga, que se arrepiente. No puedo decir, no, gay no se aceptan, va. ¿Y qué será más, ser gay o adúltero? Y aquí no tenemos un adultómetro. No, este tampoco. Nadie aquí en la iglesia va. Hay muchas formas, ¿va? Pero entonces entendamos, ok,
Pero Meribá, la contienda que hubo en el desierto, es lo que hace el corazón duro, hermano. Oiga, o puede ser que haya pleito interno, pleito entre tu espíritu y tu alma. Que te tantos años y todo sea igual. Así como le decían al apóstol Pablo, mira, tanto que hablan del Señor y todo está igual desde nuestros padres. Y era una mentira grande, porque ¿qué pasó entre los padres y el tiempo ese? ¿Qué pasó? ¿Qué es esto? Motion. Mire, pues permítame, solo voy a quitar esto. ¿Dónde íbamos? Aquí va. Ok. ¿Qué pasó entre los padres? Aquí, cuando habla de padres, ¿a qué se refiere? A los patriarcas del tiempo antiguo. Y estaban hablando del tiempo de Jesús. ¿Qué había pasado? Que sí había un cambio fundamental, un cambio tremendo de Jesucristo para atrás a los padres de antes. ¿Qué había pasado? No, pero eso no les habla, pero un cambio que total, radical. ¿Cómo? ¿Perdón? No, que había venido Jesucristo y que no había un cambio y tenían al Dios ahí, pero no lo percibieron. El cambio más grande que hubo fue que Jesucristo se encarnó, tabernaculizó con nosotros. Decían, todo está igual, porque no lo reconocía. Entonces hay gente que es farisea, que Dios le está hablando, trabajando en su corazón y no entiende qué es. Dice, no hay ningún cambio, pero Dios trabaja de adentro hacia afuera. Aunque tú te vienes igual, algo has cambiado, algo has mejorado, y aunque tú te vienes igual. Y hay gente que sí se mira ahí lo que sale, ¿no? Una cosita. No, bueno, entonces no me interrumpa. Mire, pues. Avancemos, pues. Oiga, entonces, ¿qué endurece el corazón? La contienda. Bueno, mire, pues. ¿Cómo habla Dios hoy? Ya sé qué voy a hacer. Pero vos, si me quito aquí el internet, se quita la señal del iPad. Alan, ¿qué es eso? Si quito el internet, el wifi, se quita el iPad. No. Mira todavía. Okay. ¿Cómo habla Dios hoy? ¿Cuántas veces habla Dios? De algo específico. Las que sean necesarias. Dios, habiendo hablado muchas veces, en muchas maneras. Mire, pues, por prédicas. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán. Porque ellos se arrepintieron ante la predicación de Jonás. Y aquí uno mayor que Jonás está en este lugar. ¿Quién está hablando? ¿Quién era el que mayor de Jonás? Jesucristo. Entonces, en primer lugar, oiga, y decía, ¿se recuerdan qué dijo Dios acerca de Nínive? Y después que lo salvó, ¿qué dijo? Hablando con Jonás, ¿no se recuerda? ¿Cómo? Sí, no, pero ¿qué dijo acerca de Nínive? O sea, va a ser destruido, pero ¿qué dijo de la gente? Gente que no sabe ni conocer su mano izquierda ni derecha. O sea, gente ignorante, que fue poderosa y salvada por creer, por arrepentirse. Entonces no importa lo que sabemos, sino lo que hacemos. El arrepentirnos, oiga, es una voz de Dios que a veces no discernimos. Cuando uno se arrepiente, Dios está hablando que te arrepientas. No, es que yo me arrepiento solito. No, la Biblia dice que el Espíritu Santo nos va a conducir a toda verdad y nos va a convencer de juicio, de pecado. O sea, el Espíritu Santo dice, no, esto está mal, arrepentirte. Pero a veces no reconocemos que es Dios que nos está hablando. Pero Dios nos habla, hermano, hasta con sueños. Hay que analizarlos. Vamos a llegar a esa parte, hay que analizar los sueños. Por ejemplo, ¿alguien ha soñado 2 veces la misma cosa? Entonces hay que analizar, hay que ver si, Dios mío, ¿qué querrá decir ahí? Por ejemplo, hay alguien que soñó que lo despidieron de trabajo. Al otro día volvió a soñar que lo despidieron de trabajo.
Yo creo que habría que hacer algo. Tal vez eso es lo que yo quería, dice alguien, va a la gran. Pero bueno, ok. Y se arrepintieron, oiga. Pero ¿por qué quién los hizo arrepentirse, según esto? ¿Cómo? No, ahí dice. La predicación. Cuando dieron la predica, es cierto. Yo tengo este mal, yo tengo esto, yo tengo eso. Esa es una de las formas. O sea, la predicación, o sea, el que no se congrega pierde su capacidad de arrepentimiento. No se va a arrepentir. Y sigue pidiéndole a Dios todos los días, pues no se arrepiente. Entonces eso le hace que esa voz no llegue. Juan 9:31 dice, porque Dios no oye a los pecadores, mas al justo, a ese le concederá lo que teme, lo que desea. Entonces, hay gente que ahora llora, pero su oración realmente es una vana repetición, una palabrería. Así como decía un hermano, yo te conozco un varón que como ora y en pecado. Una payasada. Primero arrepintámonos y después viene lo demás. Y bueno, y Jonás echó un mensaje así profundo, grueso, tremendo. ¿Qué dijo? De aquí a 90 días, perdón, de aquí a 120, a 40 días, de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Iba a la otra esquina. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. Sobre eso. Y se convirtieron 120,000 en una predicación, con esas palabritas. De aquí a 40 días, Nínive será 8 palabras. Y convirtieron a 120,000 y le salvó la vida. ¿Por qué? Por oír la predicación. Entonces, mire, nosotros, alguien ha jugado bingo. Sí. Mire, yo creo que no he jugado bingo, no sé. Tal vez una vez que uno de juguete. Pero ahí van diciendo, lo sacan una toma y le sacan números, ¿va? Y al que llene un cartón con los números es el que gana. Algo así, ¿va? Ok. ¿Y cómo hay que estar oyendo? Si el premio es 1,000,000 de quetzales pagado en pollo campero. ¿Cómo oye usted los números? Si le falta uno. Platicando, va. Mira, voy, que no se hombre, cállate, hombre, déjame oír. Así debería ser el cristiano cuando está la palabra esperando el número que le falta para resolver su problema. La palabra de fe que necesita para salir de la aflicción, para entender qué estamos haciendo mal. Pero cuando yo me pongo a oír, hermano, yo pongo toda la atención. Por eso, siempre que puedo adelante, porque a veces los de adelante, y fíjate, así hablan, dan ganas. Yo le he caído mal a mucha gente porque los he callado, hermano. Vos vas a hablar, andate afuera. Y este abusivo, más abusivo, vos, ya así peleando se va. Pero mire, o no le cae mal a usted eso. Que usted vaya a atención y va, cha. Está bien que hablen, pero en el parque, en la iglesia. Otra cosa que cae, ya hablando, ya ministrándome va. La vez pasada estaba viendo yo las cámaras, hermano. Y un hermano así es. Peduqueando en la palabra. Está bien que lo haga, pero acá. Ni una hora puede oír. Jesús le dijo a sus discípulos, ni una hora pudieron velar. Entonces diría, ni una hora pueden ustedes dejar el celular. Es que es una llamada urgente. ¿De qué vamos a comer? ¿Y pizza de chicharrón con pelos? ¿O pizza o compota de chicharrón? Qué horrible. Bueno, mire. Ok, entonces por prédicas. Dios habla por prédicas. Mira, a veces unos hermanos me alegran, fíjese. Vos me dice, yo oí tu prédica, me dice, una vez que llegaste a mi iglesia, me dice, hace 11 años. Espérate. Ya sé que prediqué. Prediqué acerca de la procrastinación. Sí, cabales, la palabra no te la dije porque es bien shara, me dijo. Sí, la procrastinación. Ese día, Dios me habló. Vaya que sí, porque yo no le hablé. Dios fue el que habló. En su misericordia me escogió a mí ese día para darle su numerito para completar su bingo, es otra cosa. Pero si no venimos con esa actitud acá, Dios nos va a hablar y otro la va a agarrar. Porque le dice, mira que nadie tome tu corona. Bueno, vamos ahí. Entonces, ¿qué tiene que hacer en la prédica usted? Poner atención.
Pero a veces, ¿qué prediqué el domingo pasado? No sé. Vino pues a la gracia, va. Oye, mira, pues, habla por la palabra predicación, también se puede entender como proclamas. Eso lo dijo el apóstol ayer. Quiero recordarse, o si no lo vio. A partir de aquí se puede interpretar de varias formas. O sea, la proclama, decir algo delante de la gente. Hay proclamas de maldición. Mire, yo conozco un pastor. No, un pastor me contó que él conocía a otro, pero yo le creo a ese pastor. Que un pastor se puso delante de la gente a proclamarles maldición. ¿Sabe cómo lo hizo? Llevaba su lista. Miren, dijo, estas son todas las deudas de la iglesia. 3 meses de luz, 4 de agua, 2 de alquiler, 5 meses de basura. Yo los maldigo a todos los que no diezman, porque por ellos yo debo esto. Los maldigo. Yo le dije, vos, pero sí, ¿y por qué seguís ahí? Esa gente, ¿por qué sigue ahí? Mano, pues lo que es de bendición, agárrelo, que no se lo quiten. La maldición no la reciba. ¿Cuál era el problema ahí? Mira, mala administración, o puede ser que nadie no lo llamó él mismo se llamó, no lo llamó Dios. Porque la Biblia dice, he aquí mi siervo, yo lo sostendré. O tal vez, hermano, yo conozco iglesias, hermano, no de aquí de Guate, en otro lado. Vos, José, cuál es la marca? Es aquel que no me digas nombre de ninguna iglesia. Aquel que vimos de aquel Yamaha, que vale 32,000, el más gacho. Si solo dame el número de Yamaha, ¿qué? Ese vale 32,000. Ah, no. Y sillas de aquellas daban antes para las fiestas, unas de metal, que se doblaban, ¿se acuerdan de esas, va? Todas oxidadas y unas así con los hermanos, a veces rompen la ley de la gravedad con la silla, ¿va? Y un tecladón. Aquí me dijo, compremos, le dije, mucha naranja para tampoco jugo, le dije. Ok, no, pero todo de acuerdo a qué? A sus posibilidades. Yo creo que, yo creo que estamos poniendo bonito aquí lo que se pueda. Por ejemplo, mire, estas bocinas son nuevas. Estas son, según me dijeron, la más alta gama que hay, esa es la que viene atrás. Pintamos todo acá. Falta pintar, quiero pintar eso, ponerle otro un grisito. Las sillas. Y otra cosa, pusimos el rótulo. Ahí está prendido el rótulo. De afuera. Acaban de prender ahorita. Yo no lo había prendido. Sí. Bueno. A las luces campero, ya usted va. O sea, tratamos. Mire, y ni eso, miren, muchas iglesias no tienen eso. ¿Por qué? Porque Dios no lo ha dado. Entonces tratamos de ir adelante. Y para que usted esté cómodo, esas sillas, mire, más tranquilo puede dormir usted. Hermano, mire, hablando de eso, hay unos hermanos que son realmente, no sé ni qué decirles. El domingo pasado encontramos. ¿Qué había bajo las sillas, Arena? Habían cáscaras de banano bajo la silla, hermano. ¿Qué le cuesta agarrar y tirarlo en el bote? Ah, qué limpia. Mano, esa gente, realmente qué tristeza. Ya es como será su casa. Y no entiende que esta es la casa de Dios, pues. Yo voy a tener un poquito de educación. No estoy hablando de usted, ¿va? Sino al bananero. No, vamos a revisar las cámaras. No quiero enojarme porque peor si salen cercanos. A la chicle, una bola así, mira, aquellas que habían antes, unas chibolas. Bueno, mire, pues. Entonces, esto es proclamar. En maldición no reciba, ni yo recibo. Bendición arrebatamos. Ok. B, decir algo que sucederá en adelante como una orden. ¿Qué va a suceder? Vamos a ser arrebatados. Una orden a nuestra alma que se sujete, que ame a Dios, que busque a Dios, buscar la paz y la santidad sin la cual nadie verá. Hebreos 12:14. Gritar con anticipación algo que va a suceder. Oiga, sinónimo de profetizar. Pues en una iglesia donde no hay profecía, yo creo que ahí tienen problemas serios de que están acallando la voz de Dios.
Yo conozco gente que, una hermana que me llamó, ¿te recuerdas? Ella es de otra iglesia, que dice que no profetizan, cállese, le dice. Pero hay que entender también orden. ¿Cuántas veces hay que profetizar? ¿Qué dice la Biblia? 2 o a lo más 3 de profecías. 2 o a lo más interpretación de lenguas. Y 2 a lo más diferentes géneros. O sea, quiere decir que aquí no pasa. No sé si alguien ha visto. Yo me recuerdo que sí pasa. Que por ejemplo, por este lado se levanta una lengua. Uriambara y Carabachanda. Y aquí dice, o sea, una interpretación. Pero a veces, ¿alguien ha visto eso alguna vez en una iglesia? Pero en otras, digamos, nosotros le dan en lenguas y la interpretación a la misma persona. Pero oiga, que no se mueve el Espíritu Santo. No estamos en la etapa del Espíritu Santo. ¿Sabe qué me impresionó y me agradó muchísimo? Los jóvenes. No uno, ni dos, ni tres, ni cuatro. Ellos querían recibir el don de lenguas. ¿Y sabe qué? No entendían. ¿Sabes? No. Y tu papá dice, menos sabe. Pero mire, le voy a poner un ejemplo, por si alguien está en lo mismo. Había gente que creía que el hablar de lenguas era un idioma que se aprendía. O sea que había que decir lo mismo siempre, pero como que fuera otro idioma. ¿Sí pueden entender cómo lo entendían ellos, va? Entonces él decía, bueno, este dijo esta palabra, y entonces, ¿por qué no dijo en español esta? Si la vez pasada la dijo. No, eso no es así. La Biblia dice que el entendimiento se queda sin fruto. Y el espíritu es edificado, o sea, solo por fe. ¿Y qué tengo que hacer? Solo hablar. Hablar solito en tu cuarto si te da vergüenza. Y cuando sientas, va a ser una necesidad hablar en lenguas. Va a ser un gozo, un deleite hablar en lenguas. ¿Va? Porque yo creo que el que no habla en lenguas, creo que no va a ser arrebatado. Porque la Biblia dice, y la esposa y el Espíritu Santo dicen, el Señor Jesús. O sea, pero si no tenemos el lenguaje del lengua del Espíritu Santo, no podemos. Pero si no lo has hecho, búscalo. Nada impide hablar en lenguas. Ok. Mire pues, ¿cuándo es? Aquí, ¿cuánto llevamos, hermanos? ¿Cuánto? 42. Ah, bueno, ya nos quedan 18. No, yo creo que no me suena. Sí. Está poniendo el sonido desde el comienzo, no me dejen un espacio, un delay ahí. Mire pues, Mateo 23, 39, Biblia al día. Les digo que ya no me verán más. Oiga, hasta que proclamen, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Cuándo es eso? Hablando de las líneas escatológicas, ¿cuándo es? Dolor de parto, tribulación, gran tribulación, milenio, un poco de tiempo, reino eterno. ¿Cuándo es eso? ¿Cómo? Mire, cuando venga el Señor después de la tribulación, no van a decir bendito el que viene en el nombre del Señor. Dice que van a lamentar. Entonces, ¿cuándo es? Antes de la pretribulación. O sea, en el arrebatamiento. Entonces, cuando veamos, mire, usted tiene que creer esto, no porque lo está en la Biblia. Entonces vamos a ver al Señor en las nubes. Lo vamos a ver. Y vamos a decir, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y cuando sintamos, denle un aplauso al Señor. Oiga, y cuando sintamos, vamos a comenzar a transformarnos, a desaparecernos. Y hay gente que no cree eso, pero eso no porque no se crea, no quiere decir que no tenga que pasar así. Yo lo creo porque está en la Biblia. Y el Espíritu nos confirma que sí hay un arrebatamiento. Mire pues, ok, ¿cuándo es? Entonces ahí se acaban las proclamas para nosotros. Porque ya cuando veamos al Señor, ya cuando estén los 7 años de las bodas del Cordero, ya no va a haber necesidad de profecía, porque ya fue todo cumplido para nosotros. Falta una parte que es esta, miren, Mateo 24, 14. Y este evangelio del reino será proclamado en toda la tierra habitada. Oiga, para testimonio de las naciones, y entonces vendrá el fin.
¿Cuándo está hablando ahí? ¿Cómo? No. ¿Cómo? Al final, porque es el fin. O sea, en el arrebatamiento no es el fin. Todavía faltan 7 años. Entonces, aquí está hablando una proclama para los que se queden en la tribulación. Entonces, ¿cuál es que proclama? ¿Antes de la tribulación o la de tribulación? O sea, eso, ¿se acuerdan que había una segunda Pascua? Una segunda oportunidad. Los que no tomaban la Pascua, había una segunda oportunidad. Entonces, esta es una segunda oportunidad para oír la proclama. Pero eso, hermano, yo anhelo que no sea para nosotros. Yo anhelo que sea para nosotros 23:79. En el nombre del Señor, bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero aquí, después viene el fin. O sea, se acabó la tribulación. Ok. Por la palabra escrita, predicación. Ahora, por proclama. Aunque ahora, por palabra escrita. 2 Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para la enseñanza. Toda. Para la reprensión. Hermano, mire, me reprendió la palabra, para eso es. Para la corrección. O sea, si nosotros oímos palabra, leemos palabra y no nos confronta, no nos corrige, no la leímos bien. Porque siempre nos va a tender, hermano, a que nosotros corrijamos cosas. Nuestra forma de hablar, de pensar, de lo que vemos, lo que oímos, lo que pensamos, lo que sentimos, lo que reaccionamos. La palabra. Pero yo conozco gente, hermano, que oye la palabra y sale, según él sale igual, pero nadie sale igual después de la palabra. La Biblia dice porque Dios, la palabra de Dios no regresa vacía. Yo todo la veo sobre el lado positivo, yo la veo del lado negativo también. O sea, si usted la agarra, no va a regresar igual, va a regresar con un fruto. Pero si usted no la agarra, se va a regresar usted como un ascua que acumuló ira para el día de la ira, porque oyó y endurció su corazón. Entonces no regresa vacía, regresa con condenación. Y Jesús dijo, las palabras, dice, yo no os condeno, dijo Jesucristo, sino las palabras que yo os digo os condenarán. Pero al que la obedece no lo va a condenar, lo va a bendecir. Entonces lo que oímos se puede convertir en algo, hermano, letal para nosotros. Por ejemplo, tengo un caso, me contaron de una persona, no sé si es cristiano, tiene problemas serios con la diabetes, el azúcar la tiene pero hasta el tope. Ya le quitaron todos los dedos de un pie y ahora le salió en el otro la carne muerta y sigue tomando. Ahora más triste, toma más. Entonces él, la palabra, haciendo digamos el ejemplo, oye la palabra, te vas a morir, sigues tomando. A él ya no lo mueve, no lo cambia. Es por eso que mejor la gente cuando oye palabra de reprensión, mejor se va de la iglesia. Porque no se siente confrontada. La palabra tiene que confrontarnos y ayudarnos a cambiar. Para la instrucción en justicia, a fin, oiga, de que el hombre de Dios sea perfecto. Entonces la palabra nos va perfeccionando un proceso que va a terminar no sé cuándo. Aún en el cielo creo que hay una perfección todavía. Enteramente capacitado para toda buena obra. Entonces la Biblia nos capacita. Miren, me recuerdo, fíjense que había una empresa que se dedicaba a vender alarmas. Bueno, todavía está. Pero eran alarmas muy avanzadas, que se manejaban con celular casi todo. Se configuraba y todo. Entonces, reclutaron a unos vendedores y los capacitaron y decían, qué aburrida la cabeza. Yo quiero ir a vender, ya hombre, yo soy bueno para vender. No, es un mes de capacitación. Llegaba tarde ni ponía atención. Cuando, bueno, ahora vayan a vender, va. No vendía nada porque no había entendido. Porque no entendió lo escrito, los manuales, nunca los hizo de él. Le preguntaba al cliente, pero era como yo, hermano, yo sí pregunto, pero de todo. ¿Y aquí por qué? ¿Y cuándo da eso? ¿Y si no da? No sé.
Mire, hermano, vaya que usted, si usted es vendedor, mejor ni dígame para no ir a comprarle. Llego a un lugar, mire, ¿quién es el experto en iPhone? No hay. Es otro día. Habla con un que no sabe qué voy a hacer yo. Pues es tiempo. La gente, le pongo el ejemplo, hay gente que no entiende la palabra y cree que está perdiendo tiempo, al revés acá, y mejor se va. Y oiga, hay gente que se va, siguiendo estando acá. Su cuerpo está acá, pero su alma la transportó. Su mente la transportó. Incluso aquí más de algunos seguro que la mente está transportada. ¿Y qué hablamos? Me recuerdo que hoy van a estrenar La Casa de Papel 4. Mire, yo sé que, mire, alguno ha pensado una tontería. No mala. Aquí, más de alguno, y tal vez no más de uno, un montón. Porque así es la mente del hombre, cuesta que tenga atención. La atención en algo se basa en una proporción al amor que le tenga a eso. Por ejemplo, mire, que su hija, alguien se recuerda de un libro que se llama Tu hijo quiere hablarte. ¿Se recuerda de ese libro? No. ¿Te acuerdas tú? Va, mire, pues. Mire, pues. Y le dice su hija o su hijo llorando, mira, me voy a hablar con vos, papá o mamá. Espérate, hombre, hablame después del partido. ¿Qué piensa el hijo? No le importa. Bueno, mejor le iba a preguntar ahí al que vende piconas. ¿Eso qué es? ¿Son cervezas? No. Sí. ¿Ya han probado eso? Es que yo he visto que ponen como carretas que dicen piconas. ¿Son cervezas? No. Va a una cerveza, o sea, vino a hablar con cualquiera, menos con el papá, porque cuando lo necesitaba no entendió la necesidad. Entonces Dios nos quiere hablar, y es al contrario, nos quiere hablar, y nosotros, espérate, estoy muy preocupado. Ah, no, entendamos la palabra. Ame la Biblia, cómase la Biblia. O sea, no, ya leí mucho, y Jesús lloró. ¿Cuál es el versículo más corto de la Biblia? ¿Cuál? ¿Cómo? No, no. Gracias, no. Una vez hace años, y lo comprobé en español y en hebreo. El versículo más corto de la Biblia, no matarás. Cuenta la letra, tiene una menos. No matarás. La otra, y Jesús lloró. Pero mire, bueno, el punto es este. Leamos la Biblia con amor, con necesidad, con gozo. Bueno, mire pues, avancemos. ¿Cómo quiere que te hable Dios? ¿Por proclama, por prédica o por lectura? ¿Cómo quieres? Por todas, pues. Si no, a algunos hermanos les cuesta, son, la Biblia le dice tardos para oír, va. Tardos para oír, tardos para entender. Bueno, por sueños para no pecar. Génesis 23. Pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche y le dijo: he aquí que vas a morir por causa de la mujer que has tomado, la cual es casada. O sea, en sueños. O sea, y mató a Abimelech. ¿Se acuerdan? No lo mató. Le advirtió. Entonces, mire, le voy a decir esto. Hermano, hermana, si alguien ha tenido sueños sexuales, sueños eróticos con alguien, pídale a Dios que lo auxilie para no pecar ahí, porque Dios ahí sí está hablando si es una mujer prohibida o es un hombre prohibido. Eso Dios está hablando para que clames y no caigas y no peques. Dios habla. Ay, es el sueño tan bonito. ¿Qué sueño? Dame otra vez, Señor, el sueño. Ok, sí, vas a morir. Ahí también el sueño dice que iba a morir. Bueno, entonces, ¿qué oración desprendemos ahí? Espérese, vamos el micrófono. Toma las 2 horas. Rojo.
bendición. Por supuesto. Pero entonces, ese no es hijo de Dios, creyente, porque no reconoce la voz. Ese sueño como ustedes, ay, qué bonito. No, pero entonces al entender que, oiga, Dios nos llama a santidad. Entonces ese sueño hay que reprenderlo. O póngale a alguien que dice, soñé que le revente la cara a aquel hermano. Señor, será una señal a la grama. No, entonces ahí hay un espíritu de violencia que hay que reprender. En este caso, hermano, hay 5 espíritus que hay que reprender en un sueño sexual. Espíritu de lascivia, de lujuria, de inmoralidad sexual, de fornicación y de adulterio. Se juntan esos cinco espíritus inmundos para provocar sueños. Oiga, y tienen a veces esos sueños efectos físicos. Yo creo que alguien me está entendiendo, no quiero ahondar, ¿verdad? ¿Sabe que es un efecto físico de un sueño de esos de pecado, verdad? Entonces eso es una alarma. Eso, vas a pecar, vas a morir. Entonces, esto tiene que generar un espíritu de santidad. Señor, y reprendo ese sueño, reprendo ese deseo oculto, ese pensamiento inmundo que se está aquilosando en mi mente, en mi alma. O sea, aquilosar es hacerse uno. En un hueso se llama encallamiento, ¿verdad? ¿Cómo? En un hueso, ¿va? No encamamiento, ¿va? O sea, se vuelve a ser uno. Hermano, Dios, oiga, nos habla por misericordia. Entonces analicemos lo que soñamos. Puede ser muchas cosas. Alguien puede ser que esté soñando robar algo. O reprenderlo. Bueno. ¿Qué pasó? Bueno. Bien. What's up, man? Pero sí, Dios nos puede hablar en sueños para otra cosa, ¿verdad? O sea, Por supuesto. no solo... No. Justo aquí creo que tengo otro, mira. Confirma su voz en sueños. Génesis 41:32. El hecho de que el sueño del faraón, oiga, mire, ¿faraón era cristiano o no? Dios le puede hablar a gente inconversa para darle un mensaje a un hijo de Dios. Mire, alguien le puede decir, hermano, mire usted, fíjese que soñé con usted. Yo soñé que, por ejemplo, que había tenido un accidente y que no llevaba cinturón de seguridad y se hizo pedazos. Yo soñé eso. No sé ni qué, pero se lo cuento. Y más, no sé ni por qué soy yo con usted, que usted me cae. Yo le estaba hablando. ¿Cuál sería la oración que desprendería ese sueño de otro en nosotros? ¿Qué oración desprendería eso? ¿Cómo? No. Mira, es que aquí, ponete, si alguien dice, aquí lo que hay que hacer es actuar. Señor, guárdame de toda imprudencia mía y de otros. Me voy a poner mi cinturón, Señor. Y si tiene seguro en el carro, póngalo al día. Seguro de vida, póngalo al día. Dígale, mija, esto es lo que valgo. Vos valés más muerto, le voy a decir, pero hay que actuar. Porque, mire, ¿qué pasa si oramos por que nos guarde un accidente y nunca nos pasa nada? ¿Perdimos algo? Y si no hacemos nada y nos pasa, ¿qué perdimos? Entonces ahí, en este caso, no hay que esperar confirmación. ¿Por qué? Porque es algo bueno. O sea, que Dios nos proteja, nos guarde. Y si usted oye que alguien se murió, ¿qué hay que hacer? No, tú, alguien más. Hay que interceder. Señor, por favor, si no es cristiano, que se arrepienta. Y si es cristiano, Señor, que vaya en paz contigo. O sea, eso todo se llevará a algo. Sí, Nabucodonosor tampoco era cristiano en ese entonces, se hizo de la estatua y todo, pero ahí le está hablando a quién. ¿Para quién era esa palabra? La de la estatua, del sueño de la estatua de Nabucodonosor. ¿Para quién era la palabra? Para Daniel, para el pueblo. Para nosotros. Pero, o sea, el pueblo de ahí ni entendía que estaba hablando: cabeza de oro, pecho de plata, piernas de arriba de bronce, de hierro y barro. Eran las líneas escatológicas. Bueno, ¿cuánto llevamos, hermanos? Creo que ya me pasé, ¿no?
6:5. Ok, todo termino aquí de leer entonces. Significa que la cosa está firmemente decidida de parte de Dios y que Dios se apresura a ejecutarla. Oiga, aquí termino con esto. ¿De quién está hablando ahí? ¿Quién dijo José? José. Ok. Oiga, y dice que se apresura. ¿Cuántos años pasó desde que soñó hasta que se cumplió esa palabra? ¿Cuántos? Hombre, ahí era cuando no habían vendido, hombre. 2. No es bingo, hombre. 13 años. 13 años. O sea, puede ser que Dios te dio un sueño hace 4 años y se te olvidó. ¿Quién te hizo que se te olvidara? ¿Dios o el diablo? Tierra de bendición. Por eso, ¿qué hay que hacer? Escribe la visión. Es un sueño lindo, apúntalo. Porque tarde o temprano Dios lo va a cumplir. Bueno, ahí lo vamos a sacar. Bueno, el último. ¿También me acepta el último? Ya no. Solo ese, ahora sí. Después que ellos partieron, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José diciendo: levántate. Este José es el padre putativo de Jesús. Y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allá hasta que yo te diga, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Dios advierte por sueños. Ahora mire, en este caso, si Dios te habla: mira, andate a Estados Unidos, wetback, mojado, ¿será que es de Dios? ¿Qué dice usted? ¿Por qué no? Mire, la regla general que no, pero toda regla tiene su excepción. Aquí lo que hay que esperar es esto, ¿ve? Confirmado. Ahí sí aplica eso, confirmado. Porque estás dejando tu casa, tu esposa. Bueno, preguntas antes de orar. Tenemos que orar por las mamás. ¿Va? ¿Estamos ahí? ¿Todo claro o nada entendido? Bueno, vamos a orar. ¿Quiere entonces, Carol? ¿O el otro? Mateo 2:13. ¿Qué oración desprende esto? Este versículo. ¿Qué oración desprende este versículo? No me inventes. ¿Esto qué representa? ¿Qué genera? ¿Tenéis que genera qué oración genera ahí? Ponela para que lo hagan en Argentina. Pero hable como argentina. Tal vez pedirle al Señor antes de acostarnos, ¿verdad? Que Él nos hable por sueños. O sea, sí, o sea, que si... Pero contigo sí. O sea, eso, que nos hable por sueños, que podamos obedecerlo, o sea, que... Mírame, Señor, por favor, adviérteme de todo mal que me venga, que el enemigo me quiera enviar a mí, a mi familia, a mi matrimonio, a mis hijos. Adviérteme. Pedir que Dios nos advierta de todo el peligro que viene. Por eso, pero aquí ya estamos hablando que si Dios te advierte de algo, tú tienes que pedírselo. Ahorita no sabemos, pero, Señor, cualquier cosa que venga, adviérteme, Señor, para que yo actúe, para que yo crea, para que yo haga algo, Señor. Bueno, entonces, hermano amado, Dios lo bendiga y nos ríe en el camino. Salgámonos. Milton tiene. No. Ok, entonces salgámonos de la transmisión. Dios lo bendiga. Nos vemos mañana. Vamos a transmitir jóvenes y el domingo a las 9 en punto lo esperamos acá. Me avisan cuando nos salgamos y ya estemos fuera y vamos a orar por las